Este es el tema número 4. Vamos a ver lo que es el proceso de análisis estructurado. El contenido de lo que viene o de lo que vamos a ver es la descripción gráfica de los sistemas. Vamos a ver también lo que es el desarrollo de los diagramas de flujos de datos, lo que es un diagrama de flujos de datos lógicos y un diagrama de flujo de datos físico. Para esta clase solamente esos dos tipos de diagramas se van a visualizar, y para la siguiente clase se va a quedar lo que son los diccionarios de datos. Bien, lo que son el desarrollo del diagrama de flujos de datos. ¿Cuál es el objetivo de esta parte, no? Pues construir un modelo lógico del sistema que facilite su comprensión tanto al equipo de desarrollo como a los usuarios. Es una parte neurálgica a todos los que nos vamos a dedicar a la parte de programación. Es algo que también no nos gusta, pero que se debe de hacer. Antes de desarrollar un sistema o cualquier proyecto que se tenga en mente, primero se tiene que visualizar en un diagrama de flujos. Con este diagrama de flujos, pues nos va a ayudar a que el proyecto, antes de realizarlo, podamos hacer cambios, podamos ver que posiblemente si funcione, no funcione. Entonces esto nos va a ayudar mucho. Entonces, como dice aquí, va a establecer que funcione bien a la hora de desarrollar sin el implicar cómo. Entonces tenemos que hacer un modelo del sistema independiente de las restricciones físicas del entorno. Entonces esto va a facilitar el mantenimiento y la portabilidad. El diagrama de flujo de datos de ahora en adelante lo vamos a ver como DFD. Proporciona una representación del sistema a nivel lógico y conceptual. Entonces, también, ¿qué son los DFD? También es una técnica de análisis estructurado para representar gráficamente los procesos de datos a través de la organización. ¿Cuáles son las ventajas de esta metodología? Porque pues esta es una metodología que vamos a decir, se agrupa a otras, como Scrum, como hay varias, ¿no? Metodologías ágiles. Entonces, los diagramas de flujo de datos ayudan a todas las metodologías ágiles, pues. Uno, pues las ventajas es que nos va a mostrar la capacidad de interrelación de los sistemas y sus subsistemas. Comunica el conocimiento del sistema actual y los usuarios con el uso de diagramas de flujo de datos. Determina si se han definido los datos y procesos necesarios y nos va a ayudar a emprender la implementación técnica del sistema en etapas tempranas. ¿Qué resultado vamos a tener? Pues vamos a tener un gráfico, algo lógico, o sea, nunca referido a entornos físicos, sino pues al desarrollo vamos a decir, del software. Va a ser algo preciso y breve, comprensible, debidamente particionado, bien documentado, nunca redundante y no ambiguo. En los DFDs no se debe de modelizar como procedimientos, puntos de inicio y determinación del DFD. Tampoco condiciones, tratamientos de errores o cosas que no son relevantes, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se modela. Les voy a pedir que por favor revisen estos dos videos. Van a estar ahí añadidos en los recursos, que tiene que ver con el diseño de diagramas de flujo, para que les quede un poco más claro. Bien, estas son algunas representaciones de lo que son los diagramas de flujo. En el libro de Kendall y Kendall, que es el que se utiliza para este curso, los vamos a encontrar de esta forma, pero
puede que difieran de algunos autores o incluso en programas que existen online, puede que difieran, ¿no? Pero más o menos los vamos a identificar con esto. Un recuadro es una entidad, ejemplo, una entidad es un estudiante. Esto va muy enfocado a bases de datos, que creo que ya la mayoría tomó su clase de bases de datos, entonces va muy enfocado a los diagramas que hicieron. Entonces tenemos que recuadro es una entidad, las flechas son flujos de datos, puede ser información del nuevo estudiante como ejemplo, y los flujos de datos los podemos poner de ida y de regreso, ¿sí? O sea, cuando obtenemos información y la volvemos a procesar, ¿no? Tenemos aquí que es un proceso. Ejemplo, es ahí donde vamos repartiendo, ¿no? Como ya 2.1, crear el registro de un estudiante, perdón. Y la parte de abajo, que es como un rectángulo con un cuadrito coloreado, se llama un almacenamiento de datos. Y esta parte pues nos va a indicar como una tabla, ¿sí? De una base de datos, como o la misma base de datos. Como ejemplo aquí tenemos el archivo maestro de estudiantes. ¿Qué sería ese archivo maestro? Pues una base de datos. Convenciones usadas en los diagramas de flujo de datos. Bien, se utilizan 4 símbolos básicos para graficar el movimiento de los datos en diagramas. Ya los vimos en la diapositiva anterior. Un cuadro doble, una flecha, un rectángulo con esquinas redondas y un rectángulo con un extremo abierto. Que el extremo abierto representa, recuerden, una base de datos. El cuadrado doble se utiliza para describir una entidad externa, otro departamento, una empresa, una persona, una máquina, que pueda enviar o recibir datos hacia o desde el sistema. La entidad externa, o simplemente entidad, también se conoce como origen o destino de los datos y se considera externa al sistema que se está describiendo. La flecha va a mostrar el movimiento de los datos de un punto a otro. La cabeza de la flecha apunta hacia el destino de los datos. Los flujos de datos que ocurren al mismo tiempo se pueden describir mediante el uso de flechas paralelas. Como una flecha representa datos sobre una persona, lugar o cosa, también se debe describir con un sustantivo. Se utiliza un rectángulo con esquinas redondas para mostrar la ocurrencia de un proceso de transformación. Los procesos siempre expresan un cambio o transformación en los datos. Por ende, el flujo de datos que sale de un proceso siempre se identifica de manera distinta al flujo que entra en un proceso. Bien, entonces, ¿cómo vamos a desarrollar o cómo vamos a crear los diagramas de flujos de datos? Al denominar un proceso de alto nivel, asigne al proceso el nombre de todo el sistema, por ejemplo, sistema de control de inventario. Ese va a ser el todo. Al denominar un subsistema importante, use un nombre tal como subsistema de informe de inventarios o sistema de cumplimiento con clientes de Internet. Número 3. Al denominar procesos detallados, use una combinación verbo-sustantivo-adjetivo. El verbo describe el tipo de actividad como calcular, verificar, preparar, imprimir o agregar. El sustantivo va a indicar cuál es el resultado principal del proceso, como informe o registro. El adjetivo ilustra la salida específica que se produce como pedido pendiente o inventario. Y algunos ejemplos de nombres de procesos completos son calcular impuesto de ventas, verificar estado de cuenta del cliente y algunos más, ¿no? El último símbolo básico que se utiliza en los diagramas de flujo de datos es un rectángulo con un extremo abierto, el cual representa un almacén de datos y pues el rectángulo se dibuja con dos líneas paralelas que se cierran mediante una línea corta del lado izquierdo y cuyo extremo derecho está abierto. Estos símbolos se dibujan con la anchura suficiente como para permitir una leyenda de identificación entre las líneas paralelas. Y en los diagramas de flujo de datos lógicos
No se especifica el tipo de almacenamiento físico. En este punto, el símbolo de almacén de datos muestra solo un depósito de datos que permite examinar, agregar y recuperar los datos. ¿Cómo desarrollarlos? Hay algunas reglas. No quiere decir que se deben de aplicar estas porque puede haber más en lo que consulten, ¿no? Por lo menos debe tener un proceso, no puede haber objetos independientes o conectados entre sí, porque eso se le llama una referencia cíclica y para una base de datos pues eso sería fatal, no funcionaría. Un proceso debe de tener al menos un flujo entrante y un flujo saliente. Un almacén de datos debe estar conectado al menos a un proceso y las entidades externas no deben conectarse entre sí. Ahora cómo vamos a desarrollar estos diagramas de datos. Para empezar, un diagrama de flujo de datos, pues hay que contraer la narrativa o la historia del sistema de la organización en una lista con las 4 categorías de entidad externa: flujo de datos, proceso y almacén de datos. A su vez, esta lista ayuda a determinar los límites del sistema que va a describir. Una vez que haya compilado una lista básica de elementos de datos, empiece a dibujar un diagrama de contexto. Tenemos otras reglas. El diagrama de flujo de datos debe de tener por lo menos un proceso y no debe de haber objetos independientes o conectados a sí mismo. Es lo que vimos anteriormente. Un proceso debe de recibir por lo menos un flujo de datos entrante y debe de crear por lo menos un flujo de datos saliente. Un almacén de datos debe de estar conectado por lo menos con un proceso. Y las entidades externas no se deben de conectar entre sí, aunque se comunican en forma independiente. Esa comunicación no forma parte del sistema que diseñamos mediante el uso de DFD. Entonces, lo primero, utilizando una metodología que se llama arriba abajo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer como número 1? Hacer una lista de las actividades de la empresa y usarla para determinar las siguientes actividades. Actividades externas que hace la empresa, el flujo de datos, los procesos y cuáles son los almacenamientos de esos datos. Después, crear un diagrama de contexto que muestre las entidades externas y los flujos de datos que entran y salen del sistema. No debe demostrar procesos detallados ni almacenes de datos. Dibujar el diagrama cero. Que sería como el diagrama cero es lo general. Después se pone diagrama 1, 2 y 3, que serían como los subniveles. Puede mostrar los procesos, pero debe de mantenerlos en un nivel general. Y este nivel puede mostrar los almacenes de datos. Después, crear un diagrama hijo para cada uno de los procesos en el diagrama 0. Verificar los errores y asegurarse de que las etiquetas que se asigne a cada proceso y flujo de datos sean significativas. Después, desarrollar un diagrama de flujo de datos físico a partir de un diagrama de flujo de datos lógicos. Más adelante vamos a ver que es un diagrama de datos físico y lógico. Establecer las diferencias entre los procesos manuales y los automatizados, describir los archivos e informes actuales por nombre y agregar controles para indicar cuando se completen los procesos o se produzcan errores. Particionar el diagrama de flujo de datos físico mediante la separación o agrupación de partes del diagrama para facilitar la programación y la implementación. Y tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Entidad 1 y 2, que sería entrada A y B. Tenemos el nombre del sistema, que sería el diagrama 0, y una salida hacia una entidad. Esto es como un ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Una entidad 1, una entidad 2, con una entrada A, una entrada B, con un proceso general 1 que hace un flujo de datos de B, flujo de datos de C, si se fijan,
Y digamos aquí lo que entraría es entidad, entrada A, proceso general, registro A, lo almacena en una tabla, se pasa el registro A al proceso número 3 y recibe una entrada B. Entonces, pues aquí digamos que es recíproco lo que se está enviando para mandar aquí el flujo de datos B y el flujo de datos C, que van a un almacenamiento de datos, un proceso general 4, y se procesan aquí en el número 2 para dar una salida a la entidad 3. Entonces, a lo mejor puede estar un poco revoltoso, pero va a depender de lo que ustedes van a realizar. Entonces, no siempre va a ser un diagrama que a lo mejor no le entendamos, puede que sea más simple o puede que esté peor. Entonces tenemos que empezar con el flujo de datos proveniente de una entidad en el lado de entrada. Para realizar esto hay que hacer preguntas tales como ¿qué ocurre con los datos que entran al sistema? ¿Se guardan? ¿Construyen la entrada para varios procesos? Trabaje también en sentido inverso desde un flujo de datos de salida. Examine los campos de salida en un documento o pantalla. Este método pues es más sencillo si se crean prototipos para cada campo en la salida. Pregunte lo siguiente también, ¿de dónde proviene o se calcula o se guarda en un archivo? Por ejemplo, cuando la salida es un cheque de nómina, el nombre del empleado y la dirección se ubicarían en un archivo de empleado, ¿no? Que sería una tabla de empleado. Las horas trabajadas estarían en un registro de tiempo y se calcularía el sueldo bruto y las deducciones. Entonces, cada archivo y registro pues estaría conectado al proceso que produce el cheque de nómina. Ahora, debemos examinar el flujo de datos que entra o sale de un almacén de datos. Pregunte, ¿qué procesos colocan datos en el almacén? ¿O qué procesos utilizan los datos? Hay que tener en cuenta que un almacén de datos que se utilice en el sistema en el que usted esté trabajando puede ser producido por un sistema distinto. Por ende, desde su posición de ventaja, tal vez no haya ningún flujo de datos que entre al almacén de datos. Hay que analizar un proceso bien definido, examinar los datos de entrada que necesita el proceso y la salida que produce. Después conectar la entrada y la salida a los almacenes de datos y las entidades apropiadas. Tomar nota de cualquier área confusa en donde no esté seguro de lo que se debería de incluir o de la entrada o salida requerida. Al estar consciente de las áreas problemáticas, podrá formular una lista de preguntas para las entrevistas de seguimiento con los usuarios clave. Tenemos aquí un ejercicio que tiene que ver con la gestión de una biblioteca. Este ejercicio ustedes los pueden realizar en su libreta para que vayan ahí como reforzando el conocimiento y posiblemente pueda diferir a lo que les voy a mostrar aquí, ¿no? Entonces tenemos un usuario puede realizar una petición de uno o más libros a la biblioteca. ¿Qué es lo que hace? Pues presentar credencial de usuario de la biblioteca y una ficha en la que se detallan los libros pedidos. ¿Qué tenemos? Pues los tipos de préstamo, la sala, colaborador, proyecto de fin de carrera, doctorado, el día de la petición, una semana, 15 días, un mes. Y una vez entregada la credencial y la ficha, el sistema va a comprobar y aceptará la petición de los libros solicitados, siempre que pueda satisfacer la petición, es decir, cuando haya ejemplares disponibles. Si se acepta la petición, se actualiza el número de unidades de libros de la biblioteca y se guarda la ficha de préstamo. Tenemos la parte de la devolución. Un usuario no puede realizar más peticiones hasta que no haya efectuado todas las devoluciones de la petición anterior. El usuario, para hacer la petición,
necesita su credencial, que no se le entregan hasta que no haya devuelto todos los libros. Sí puede hacer una devolución parcial de los libros. Y cuando un usuario realice una devolución, el sistema actualizará el stock de libros y comprobará la fecha de devolución de cada ejemplar para estudiar, en el caso de que la devolución se haga fuera de tiempo, la imposición de una sanción que tiene un coste monetario por cada ejemplar y 10 de retraso en la devolución. En este caso, la sanción se emite cuando el usuario entrega el último ejemplar y pues el bibliotecario se encarga de las altas y bajas de los libros de la biblioteca. Tenemos aquí un diagrama que podría ser un ejemplo, un diagrama de contexto. Tenemos los usuarios, el pedido de libros, la devolución de libros, el proceso cero, que sería, o el diagrama cero, gestionar la biblioteca. Vamos a una sanción, que sería los usuarios, altas y bajas del libro, que son dadas por el bibliotecario, ¿no? Y tenemos aquí ya algo como los subsistemas, donde tenemos el pedido de libros, pues hay que gestionar los pedidos. Tenemos fichas de préstamo que gestionan las devoluciones, devolución de libros, sanciones. Tenemos aquí lo que sería un almacenamiento de datos en libros disponibles y altas y bajas de libros. Sería otro proceso, actualizar los libros, ¿no? Entonces es como se va a ir repartiendo. Digamos el diagrama de la biblioteca, ¿no? Entonces, si se fijan, tenemos primero gestionar la biblioteca, después el diagrama 2, que sería gestionar las devoluciones. Estamos entrando ya a repartir. Devoluciones de libros, pues actualizar el stock, libros disponibles, tenemos libros devueltos, calcular la sanción, las sanciones, y esto viene de las fichas de préstamo. Ahora tenemos aquí un tipo de tabla donde se nos muestran como algunos eventos, el origen, el desencadenador, la actividad, respuesta, destino. Y pues podemos ver, ¿no? El cliente inicia sesión, el origen pues es el cliente, quien desencadena esto es un número y contraseña del cliente, o qué es lo que hace pues. La actividad pues es buscar el registro del cliente y verificar la contraseña, enviar a página web de bienvenida. La respuesta, página web de bienvenida, y ¿a quién se le regresa? Pues al cliente. Imagínense una página web, ¿no? Después tenemos el cliente explora los artículos en el escaparate web. ¿Quién lo hace? El cliente. ¿Qué está buscando? Información sobre los artículos. ¿Qué actividad está haciendo? Pues buscar el precio del artículo y la cantidad disponible. Esto es como una interacción entre el cliente y la página. ¿Quién da la respuesta? Pues la página web al cliente. Tenemos el otro, el cliente coloca el artículo en el carrito de compras de la página web. ¿Quién lo hace? Pues el cliente. ¿Cuál sería el desencadenador? La compra del artículo. Entonces se tiene que checar en el almacenamiento de datos el registro detallado del pedido, calcular el costo de envío mediante las tablas del envío,
actualizar el total del cliente, actualizar la cantidad del artículo disponible, y esto lo hace la página web hacia el cliente. Siguiente paso, el cliente pasa a pagar. Entonces tenemos que hacer clic en pagar del carrito de compras. Entonces la página web le muestra, digamos, ya el detalle de lo que va a pagar y te pasa a una página de verificación, ¿no? Porque ahora queremos que nuestros pagos sean seguros. Entonces ya nos pasa a lo mejor a la de Bancomer o algo, alguna página con un poco de más seguridad. Lo siguiente pues es obtener el pago del cliente. Entonces debemos de obtener la información de la tarjeta de crédito. Esto ya no se hace con una página propia pues, sino se hace con una API que va enlazada a los sistemas de banco, donde ya el sistema de banco entra ahí. Entonces verifica que todos los datos sean correctos y que la conexión sea segura para que el cliente no sufra de robo. Y pues esto va al destino a las compañías de, digamos, bancarias, que le van a dar posteriormente una respuesta al cliente. Y este sería lo que vimos anteriormente, pero ya he hecho un diagrama. Tenemos en la primera un cliente que da su número de cliente y contraseña. Pasa aquí al proceso 1, que sería el inicio de sesión del cliente. Tiene que pasar aquí al archivo maestro del cliente, obviamente. Este debe de tener dos flechas, una de ida y otra de regreso. Y pues la página web le va a mostrar la bienvenida, ¿no? Como respuesta. Número 2, que sería la exploración de registros de artículos. Entonces, ¿quién lo hace? Pues el cliente pide información, la página procesa, pasa aquí al archivo maestro de artículos y da una respuesta al cliente. Y tenemos el 3, que sería agregar el artículo del cliente. Bueno, primero que hace el cliente, lo agrega a su cesta, pasa aquí y se tiene que revisar primero, ¿no? El archivo maestro de artículos, los detalles de pedidos, el archivo maestro del cliente, las tablas de envío y regresarle una respuesta al cliente. Los diagramas de flujo de datos se van a clasificar como lógicos o físicos, y un diagrama de flujo de datos lógico se va a enfocar en la empresa y en la forma en la que ésta opera. No se preocupa por la forma en la que se construirá el sistema, sino que describe los eventos de la empresa que se llevarán a cabo, además de los datos requeridos y producidos por cada evento. En contraste, un diagrama de flujo de datos físicos muestra cómo se implementará el sistema, incluyendo hardware, software y los archivos y las personas involucradas en el sistema. Las características comunes para los diagramas de flujo de datos lógicos y físicos. Entonces aquí tenemos repartido en la característica diagrama lógico y diagrama físico. ¿Qué describe el modelo? Pues cómo opera la empresa en el lógico. En el físico, cómo se implementará el sistema o cómo opera el sistema actual. ¿Qué representan los procesos? Actividades de la empresa. Tenemos también los programas, módulos de programas y procedimientos de manuales, que es en el físico. ¿Qué representan los almacenes? ¿Qué representan los almacenes de datos? Colecciones de datos sin importar cómo se guarden estos. Y archivos y bases de datos físicas, que también pueden ser archivos manuales, ¿no? En la parte de los físicos. Ahora tenemos tipos de almacenes de datos. Pues muestran los almacenes de datos que representan colecciones permanentes de datos en los físicos, perdón, en los lógicos.
Y en los físicos tenemos archivos maestros, archivos de transición, cualquier proceso que opere en dos momentos distintos que se debe de conectar mediante un almacén de datos. Y tenemos los controles del sistema. En un diagrama lógico muestra los controles de la empresa y en un diagrama físico muestra los controles para validar los datos de entrada para obtener un registro como estado de registro encontrado, para asegurar que se complete un proceso con éxito y para la seguridad del sistema, como ejemplo los registros del diario. Entonces, lo ideal es desarrollar un sistema para analizar el sistema actual y después agregar las características que debería de incluir el nuevo sistema. Por último, hay que desarrollar los mejores métodos para implementar el nuevo sistema. Al desarrollar un diagrama de flujo de datos lógicos para el sistema actual, podemos comprender con claridad la forma en la que opera el sistema actual y por ende constituye un buen punto de partida para desarrollar el modelo lógico del sistema actual. Con este paso lleva mucho tiempo a menudo y se omite para pasar directamente al diagrama lógico propuesto, ¿no? Un argumento a favor de tomarse el tiempo para construir el diagrama de flujo de datos lógicos del sistema actual es que podemos utilizarlo para crear el diagrama de flujos de datos lógicos del nuevo sistema. Podemos quitar los procesos que no serán necesarios en el nuevo sistema y agregar las nuevas características, actividades o procesos de salida, de entrada y de datos de almacenamiento. Esta metodología ofrece un medio para asegurar que se retengan las características esenciales del sistema anterior o del nuevo sistema. Y además, al utilizar el modelo lógico del sistema actual como base para el sistema propuesto, podemos realizar una transición gradual hacia el diseño del nuevo sistema. Una vez desarrollado el modelo lógico del nuevo sistema, podemos usarlo para crear un diagrama de datos de flujo de datos físico para este nuevo sistema. Entonces, tenemos aquí un diagrama de flujos de datos lógicos. Recuerden, este es como en lo general. Tenemos cliente, artículos por comprar, identificar el artículo, ID del artículo, tenemos que buscar los precios, un archivo de precios, artículos y precios, hay que calcular el costo total del pedido, ejemplo aquí puede llevar otra acceso a datos, cantidad a pagar y saldar transacción y emitir el recibo, ¿no? Este es el pago y el recibo que tiene que ver con el cliente. Ahora, un diagrama de flujo de datos físico. Este, si se fijan, es más detallado. Tiene que ir todo paso a paso. ¿Qué vas a hacer? Artículo a pagar, pasar el artículo por el escáner manual, código de barras, buscar código y precio del archivo, que sería por código UPC, y luego descripción y precio del artículo, códigos y precios del artículo, pasa una base de datos, archivos de, de transición temporal, artículos y precios, subtotales, monto calculado a pagar, el cliente, pues ahí va también otras dependencias, efectivo, cheque, tarjeta de débito y el recibo, ¿no? Que se le va a otorgar. Entonces, si se fijan entre el lógico y el físico, pues la diferencia es que el físico se detalla más que el lógico, ¿no? Lo podemos dejar más general. Y como trabajo se va a quedar de esta actividad resolver el ejercicio 1, que es referente a los diagramas de flujo de datos.